El escritor y profesor estadounidense Sam King dijo: aprendemos a amar no cuando encontramos a la persona perfecta, sino cuando llegamos a ver de manera perfecta a una persona imperfecta. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Esto nos pasa a todos al principio de toda relación. A veces vemos en una persona imperfecta la perfección y viceversa. Recibamos el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Mi papá tiene que entender que yo hago lo que yo quiera con mi vida y que yo me enamoro y me acuesto con quien me dé la gana. No voy a permitir que ese pedófilo se robe la inocencia de mi hija. Primero lo mato. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctora. ¿Y tú qué edad tienes? Tengo 16 años. ¿Y usted es su papá? Sí, doctora. ¿Y usted le dio permiso y autorización para que venga aquí a demandarlo a usted? Sí, doctora. Yo le doy la autorización a ver si comienza a comprender la vida. Bueno, pues Amanda, explícame tu demanda contra tu papá Joel y dime lo que exiges para resolverla. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Yo vengo demandando a mi papá porque quiero la emancipación, me quiero casar y él está en contra de eso. Yo trabajo, yo estudio y creo que soy lo suficientemente madura como para ya tener mi emancipación, ya que él no está de acuerdo conmigo y no quiere estar en paz conmigo. Le cuento, doctora. Nosotros llegamos a este país hace 6 años. Cuando nosotros llegamos de Venezuela, nos quedamos en casa de un amigo de él que nos acogió, nos dio alojo, nunca nos cobró nada, siempre nos ayudó, nunca pagamos renta, luz, nada. Estuvimos ahí con ese señor por 1 año. Okay. Luego él y yo nos fuimos, siempre hemos sido él y yo. Mi mamá está en nuestro país con mi hermana y aquí estamos él y yo solos. Entonces nos mudamos, nuestro apartamento, la renta, entonces ya yo veo que mi papá necesita más ayuda. Desde que yo tengo los 10 años, yo lo ayudo a él, yo lavo, yo plancho, cocino. Cuando él llega, él tiene que comer siempre. ¿Cierto lo que me está diciendo? Sí, doctora, claro que sí. Okay. Yo la educación que le he dado a ella es para que tenga responsabilidad en el hogar también. Ok. Y yo nunca estuve molesta con nada, porque siempre vi que, tú sabes, mi papá necesita una ayuda. Claro. Y se la di. Ok. Luego vi que yo ya tenía la oportunidad de que podía trabajar, ya tenía la edad. Me busqué un trabajo, empecé a trabajar en McDonald's. El trabajo estuve bien chévere, luego me empezó a tener como que me empezó a chocar con el horario de la escuela, porque también estudio. Luego mi papá me comenta que él tiene un amigo que necesita ayuda, él está en silla de ruedas. Y me iba a pagar a 12 la hora. Además, no me iba a tener problemas con la escuela. Entonces fui. Bueno, el señor es una persona de verdad muy buena persona. Pero pasa que me enamoré de él. ¿De qué te enamoraste? De su personalidad, de su forma de ser, de la manera en que él era conmigo, de que no era la misma manera de que los niños ahorita que piensan en una sola cosa, que no sé, son como muy mente de infantil. Ella se cree una mujer madura ya, doctora. Este es tu prometido, esta es la persona con quien te quieres casar tú. Así es, doctora. ¿Y qué edad tiene esta persona? Tiene 50 años. Tiene un novio abuelo, doctora. Un novio abuelo. Eso es lo que pasa. A Con ver. 16 años y con un trabajo de sueldo mínimo ya cree que tiene la vida hecha ya. Mira, ven acá. Ven conmigo, ven. Ok, te enamoras de este hombre. ¿Se lo cuentas a tu papá en algún momento? Sí, yo se lo conté a mi papá porque siempre hemos tenido mucha confianza. Cuando se lo dije, ese hombre se puso como un ogro, que casi que me mata a mí también. Y bueno, ya ahí empezó las prohibiciones de que desde que tengo 10 años ya yo soy muy madura, siempre trabajé, lo Entonces te ayudé. quieres emancipar única y exclusivamente realmente para casarte con este hombre. Mi papá me ha prohibido hasta trabajar. No salgo, entonces me tiene de la casa a la escuela, de la escuela a la casa, como ya una niña de 5 años. Y ya tú de no que estás él ahí. me lleva a la escuela y yo hace rato ya yo pasé por eso. Ese enfermo le comió la mente, doctora. Ese enfermo le comió la mente. Bueno, Eso es una niña. ¿Qué va a saber ella de enamorarse y de casarse si lo que tiene son 16 años? O sea, es absurdo. Mi deber como padre es hacerle
entrar a ella en razón y explicarle que la vida no es del primero que te enamores, y mucho menos de un enfermo de esa índole, porque es un aberrado sexual, es un Eso tú no pedófilo lo sabes. que le está comiendo la mente a ella. No. Y le está diciendo, le está ofreciendo dinero. Mentira. Y le está ofreciendo que los documentos, que... Doctora, la dignidad y el respeto hacia uno mismo vale más que cualquier cantidad de dinero. Y mi educación hacia ella ha sido para hacerle entender ¿Tú conoces que la vida tiene que ser digna. ¿Tú conoces a este hombre? Sí, doctora, yo lo conozco, llevamos una amistad de años, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Pero nunca hizo nada inapropiado. No, doctora, no. Ok, ¿por qué tu esposa está en Venezuela? Porque no se quiso venir, doctora. Ella quiso quedarse. Ella quiso quedarse, nosotros tenemos 2 hijas y ella, a manera de trato, de negocio, no sé, dijo, bueno, pregunta cuál de ellas se quiere ir contigo. Amanda se quiso ir conmigo, siempre nos hemos llevado muy bien y mi esposa se quedó con mi hija menor. Ok. Entonces, ¿qué te molesta, aparte de lo obvio? Doctora, según cosas que yo he leído, esta persona tuvo una situación, él tuvo un accidente de tránsito en el que quedó discapacitado. Este tipo de personas, debido a tantas limitaciones físicas, comienza a ponerse a trabajar, a satisfacer su mente y terminan en consecuencias morbosas. Y de verdad yo no quiero que mi hija termine en una situación así con este señor. Como Porque- por ejemplo, Como por ejemplo que él, para satisfacerse sexualmente, le busque a otra le pareja. busque otra persona a ella y él esté presenciando el acto, la grave o peor aún. O sea, son situaciones en las que de verdad a mí me pasa una película por mi mente y yo no quiero que mi hija esté allí. ¿Quién tiene testigos? Yo doctora, tengo testigos, Tengo doctora. testigos. Tu novio vino. Sí, doctora. Vamos a conocer al prometido. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Santiago. Escoria, doctor. doctora, se llama escoria. Respeto. Ay, Dios mío, Santiago. bendito. Santiago. ¿Sabes que tú puedes respetar? ¿Cómo estás, Santiago? Los Yo valores bien, que doctora, hablas. muy bien, gracias a Dios. Bueno, cuéntame de qué se trata esta relación. Bueno, como ya usted ha oído, Antes de todo, espera, ¿qué te pasó a ti primero? tuve un accidente automovilístico donde tuve una lección a nivel de L1, L2, lo que le llaman la cola de caballo, una lección baja, y tengo ciertas limitaciones, no al 100%, pero tengo cierta movilidad, obviamente requiero de ayuda. No, en esa parte yo no entiendo. Pero, por ejemplo, de la cintura para abajo, ¿tú tienes algún sentimiento? Sí, claro, mire, yo muevo. O tú, y es eso, tú mueves sí. las piernas. Sí, sí, sí. Tú tienes cierta movilidad. Tengo cierta movilidad, claro. Sexualmente, Mi hay vida- funcionamiento sexual. Sí, mi vida es normal, doctora. O sea, tú tienes erección normal. Normal, normal. Normal. Normal, Es sin que es un pastillas, sin fenómeno. nada. Es un fenómeno. Pero Que mi ¿tú lección puedes es baja, respetar? como le estoy diciendo, L1, L2. Ok, ¿cómo comenzó esta relación con esta niña? ¿Tú estás enamorado de esta niña? Doctora, le soy honesto, sí. Es que ya tengo 4 años en esta silla de ruedas. ¿Y? Y ella ha despertado lo que no ha despertado una persona en mí, porque yo he estado trancado en un solo círculo. Y lo más que yo puedo hacer por ella es brindarle el apoyo que yo le estoy brindando. Ella no necesita tu apoyo. Pero- ella no necesita tu apoyo. Ella Pero fue por tú tu casa puedes por dejar hablar. trabajo. un apoyo sentimental, Déjame un hablar. apoyo Trabajo, económico. No para que te enamoraras de una para que niña ella pueda de 16 estudiar. años. Ella pueda estudiar, pueda tener una vida aquí en este país. Porque este doctora, país me aquí apoya. es difícil, es duro. Y eso es lo que yo le estoy brindando, Cosa que tú un no apoyo, aparte de que ella tiene buenos sentimientos. Y esa es la parte de la cual yo me he inclinado hacia ella. ¿Ustedes han tenido situaciones románticas? O sea, ¿se besan? Bueno, cosas normales así, nada más, Sí, doctora. doctora. ¿Para qué si llamas no- tú normal, animal? Sí, doctora, sí nos Ah. hemos pasado. Pero no tienen relaciones íntimas han No, tenido. doctora. No no. hemos tenido relaciones sexuales. No. Y yo me imagino que tú quieres perder la virginidad con un dedo, con la Eso lengua no de es tu este, no sé. problema. Eso no es tu problema. Papá, no estás Esto da asco, escuchando. doctora, esto El da asco. señor tiene erección. Pero apesta. Pasemos al segundo testigo de la demandante, por favor. O sea, no es que él está incapacitado en esa área. Es Porque que él no está bien orientado. no, Ese es el problema. no es el Tú caso. eres que estás desorientado. No, tú eres tú que no estás estás desorientado bien. porque Ya, Tienes si, que no es pensar. el si la caso. ciencia se equivoca, Ok, ¿tú qué haces? ¿y quién es ella?
¿Tu nombre? Buenas tardes, doctora. Yo soy Dayana, la mamá de Amanda. ¿Tu mamá? Sí, doctora. ¿Tu mamá vino? Se acordó que la madre, porque ella ya cree que se ganó la lotería ahorita, con la cosa esta. Pero siempre con la ofensa, doctora, ¿no está viendo? Yo lo que he querido de corazón es ayudarlo, y lo estoy ayudando. Pero Yo no yo quiero necesitamos tu más nada. ayuda, aquí, ¿entiendes? doctora. A ver, No ¿por qué no necesitamos estás tu aquí? ayuda. A ver, Tú. ok, un momento. ¿Por qué Habla tú has de ti, venido? no de mí. Yo luego de cuando nosotros nos separamos, ¿verdad? Hace 6 años, ella decidió irse con su papá y yo me quedé con la otra niña que quiso quedarse conmigo. Hoy en día estoy aquí gracias a este señor y vine a apoyar a mi hija. Porque independientemente de lo que sea, doctora, el amor no tiene edad. ¿Por qué no tienes pareja, Joel? Doctora, de verdad Es yo un yo no he querido llevar otra imagen materna a mi hogar para no afectar el patrón de educación que yo le estoy dando a mi hija. Ella, gracias a Dios, tuvo la oportunidad de entender que la vida hay que ganarse las oportunidades. ¿Y hay qué que pasó entre trabajar. ustedes dos? Que ella es muy alegre, doctora. No, mamá, cuéntale. Ella es muy Cuéntale. alegre. Él es un Ella quiere una aprensivo, vida de doctora, libertinaje, de amargado, bochinche. Quería tenerme todo el día encerrada en la casa. Quería que yo no podía trabajar, no podía respirar, no podía, o sea, yo cuidando las niñas ¿Él, y él ya. te lleva unos añitos a ti? Me lleva 2 años. 2 añitos. Sí, pero parecen 20. Sí, parece más. Sí, pero ella quería Y era él, imagínese las llevar vida de relaciones que quinceañera. consigue, que no tiene nada serio. Ya, ok, Porque si tuviera una mujer seria, claro. no hubiese ningún tipo de problema. Pero como Pasemos quieres al la testigo del cachifa, demandado. Quiere vivir una vida de relajo, de irte con las amigas, de irte para el Tú lo que casino, de tienes irte a miedo es que jugar te y yo en la dejen casa cuidando a las solo. Eso es niñas. lo que ¿Qué es tienes eso? Ay, qué miedo. mentiroso Eso no tú es eres. así, eso no es así, eso no es así. Entonces el malo de la película soy yo porque estoy tratando de darle educación a la familia, más nada. Tú no eres el malo de la familia. Es el amargado. Buenas malo. tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Tu nombre? Johnny. Johnny. ¿Y tú quién eres, Johnny? Bueno, yo estoy acá, yo soy el testigo del demandado. Sí. Yo soy si puedo llamar a este padre, a este señor mi padre, lo que fue mi padre antes. Y también fui el novio de acá, de Amanda. ¿Qué le parece, doctora? Ah. Yo vengo acá a decir todo lo que sé. Yo Algo vengo acá a que no apoyar al funciona señor Joel nunca. porque estoy muy... tu Estoy... culpa. ¿Qué ¿de edad tú acuerdo? tienes, Johnny? 18 años. Ok. Sí, bueno, lo que pasó fue que una vez yo estaba, o sea, en la sala, se perdió jugando, definitivamente. haciendo cualquier cosa que un adolescente puede hacer, y yo escucho un ruido en la habitación. Me pareció muy raro y me preocupé. Luego subo y veo, y cuando abro la puerta me sorprende, me rompió el corazón ver que la señora estaba encima del señor acá, el señor estaba completamente desnudo, todos estaban padre. desnudos, estaban... No, no. ¿Tú tocaste estaban a mi hija, desnudos. animal? Y yo no sé... ¿Tocaste a mi hija, animal? No, Nunca le he tocado. Joel. Nunca le he Si yo me tocado, entero que hermano. tú tocaste a mi hija, tú te Joel. mueres, pero en el acto, ¿viste? Bueno, no, Tenlo Joel. por seguro. Joel. Tenlo por seguro. Yo le he Joel. respetado, como Y te he respeta. respetado a toda tu Tú sabes, familia. parece un animal. Cállate, mocosa. Que me calle, ¿Tú no sabes ¿qué? la situación en que estamos por portar de alegre, tú? Joel. ¿Está viendo, Respétala. doctor? Toda la vida encerrada. Y Vea, por un doctora. momento que tengo aquí estoy de Está de alegre. alegre y le dijo Bueno, Esa te es voy la a hablar. actitud, tiene doctora, con él. siempre. Ah, no, ¿y qué Sí, quieres no tú? deberías hablar, ¿Qué quieres no deberías tú? hablar Que acá. tú estás abusando Ok. de mí y yo te hago una fiesta. Eso es lo que tú quieres. Oye, Ah. tranquilo, Joel. ¿Y qué más pasó? Bueno, yo abrí esa puerta, ellos me vieron, yo quedé en shock, yo no sabía qué hacer. Yo pensé que todo iba bien con ella porque yo a ella la amaba. No volví nunca, simplemente salí, me fui con un amigo porque ya estoy muy cerca de finalizar el high school para luego irme a mi universidad y todo. Ya yo no quiero depender más de este señor. Ok. Comienza Sin buscando sentimiento, que trabajo, si le entonces. puedo hacer eso a su propio hijo. ¿Qué te no hizo sé. él a ti? Si vende Bueno, lo que el señor me pagarse la hizo fue universidad. Puede estar ser, ¿no? con ella, Eso es lo que está que pendiente ella, para ese doctora, tiempo era de mi los novia. Y yo no, Por o eso es sea, que está aquí. ¿cómo él va a hacer eso a una persona que es su hijo? Ya ¿Qué le podrá diste una hacer? explicación a Yo tu le hijo? dije, Ajá. si él se la pasaba era jugando, Sí. no estaba Bueno, pero pendiente ¿qué de quería? ella. Que Y tú te interrumpiera, aprovechaste que- de Y yo, comer el cerebro yo a no mi hacía hija. nada. Ay, Esto ya. fue Eso conociendo no se sola, aprovecha, doctora. agarrar el El trabajo del gozo, cerebro a mi hija. El día a día. Morboso, ¿me entiendes? sádico. Cosa que él no me ayudaba a mí, lo tenía que hacer ella. Yo Doctora, tenía que mira. pagar y Tú traer nunca una me pediste persona. una ayuda, siempre andabas gritando. Pero es que y tú con- siempre ¿Y qué pegabas- estabas pagando tú? Aquí ¿Qué no hay que estabas pedir pagando tú? ayuda, es Que se obvio lo que le desnudara. hace falta Eso es a lo que tu tú estabas papá. pagando. Es que yo no Yo estoy le pagando daba que se ayuda, desnuda. ella siempre decía que él Doctora, Ok. una femenina. Dile a la o sea, que- doctora Madeline Hernández que pase un momento. Yo iba a No tu te casa a enfermo. visitarte y yo estaba ahí de adorno viéndote Tú cómo estabas tú jugabas. trabajando.
¿Perdón? Él me pedía yo lo ayudaba a él ¿Y cuando yo iba a simplemente, visitarte a ti? simplemente ¿Y tú preferías La trabajar pared. Simplemente tú La preferías pared. estar con él? para el otro señor? Entiende, Ok. tú no la valoraste. Una mujer de tu A ver, vida. doctora, Eso no es cuestión Pues de es la abuela de la decisión, niña. es cuestión de la vida. ¿esto usted piensa que es una Mira, búscate una locura novia. ab inicio o que puede ser una experiencia linda para ambos? Bueno, yo no creo que pueda ser una experiencia bonita para la muchacha específicamente. Estamos hablando que ella está atravesando ahora un desarrollo, una etapa muy importante y creo que la está quemando si nos ponemos a analizar este caso. Tiene 16 años, ella tiene que vivir ciertas experiencias en su vida. Creo que ella se ha deslumbrado, en mi opinión, de la madurez, de la experiencia de este señor. Y sabemos muchas veces que en esta etapa hay muchas necesidades psicológicas. Incluso eso lo vemos en las escuelas con las muchachas jovencitas que se enamoran de los maestros, porque hay una admiración, hay cierta experiencia y madurez. Y no necesariamente tiene que haber un conflicto con el padre. El padre puede estar muy presente. Pero sí sabemos que en esta etapa hay ciertas necesidades que ella tiene y a veces no son dirigidas de la manera más correcta. Considero que hay una diferencia de edad muy grande y sabemos que las relaciones a esta edad casi siempre no duran, son bien cortas porque está el enamoramiento que es diferente al amor. Pero yo estoy segura que él lo sabe. Como que el papá lo Yo mata. lo sé, Doctora, doctora. pero hay que dejarla Si que me sea quedan ella 2 la años. que decida. Doctora, Él lo sabe. si me quedan 2 años, 3 Claro, él lo años, sabe, quiero ser feliz. creo que te quedan los 10 motivos de él minutos, son yo creo que te quedan completamente 10 a los minutos, de te ella. queda. Ser Ya que feliz. sabe lo amenazante Animal. que él está. Ser tiempo con una Aquí amenaza. tiene todo el día amenazante. Ok, decisión del caso. A ti te quedan 2 años para ser adulta. Si es plenamente amor, pues el amor puede continuar, el noviazgo de ustedes puede seguir 2 años más, hasta que tú seas adulta y puedas decidir que te quieres realmente casar con este hombre y ser su esposa. Yo no creo que hace falta emanciparte, porque tú tienes el apoyo de una bella familia acá. Tu padre, que con todo lo amargado que puede ser, creo que es un hombre admirable, amoroso, que te quiere de corazón y quiere lo mejor para ti. Lo mismo siento de Santiago. Ese es tu otro padre. El abuelo, el bisabuelo. Tu otro padre novio, que te va a enseñar algo lindo, sublime, sexy, qué sé yo, pero a su tiempo, a su tiempo. Si de verdad la relación de ustedes es genuina, sincera, durará 2 años más y la pueden consumar en ese momento. Pero me parece muy linda historia de amor, créanme. Gracias. De todo corazón. Gracias por haber venido. Te niego la demanda. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare hasta el próximo día. Y gracias por estar conmigo, ¿eh? Gracias. Llegué a la discoteca y cuando voy entrando, lo primero que veo es el niño dándole una palmadita en la a una de las Tú sabes que meseras. uno así, de por Pues Dios, yo Michelle. me puse, ya yo estaba desconcentrada, ya yo estaba que